Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro del segmento cardiovascular, una patología muy importante que es la insuficiencia cardíaca. Siempre cuando tratemos de empezar un nuevo tema, siempre cuando queramos aprender una nueva patología, tratamos de empezar conociendo cuál es la definición. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un adelanto de qué es lo que pueda pasar en esa patología, ¿no? Cuál puede ser su fisiopatología, cuál puede ser un diagnóstico, cuál puede ser el tratamiento que yo puedo dar. Entonces acá no vamos a ser ajenos a esto. Entonces vamos a comenzar definiendo la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. Cuando me dicen un síndrome, yo pienso un conjunto de signos, un conjunto de síntomas, en la cual voy a tener una fisiopatología que me van a llevar a un problema común. ¿Cuál es el problema dentro de la insuficiencia cardíaca? La reducción del gasto cardíaco. Voy a tener, chicos, síntomas como la disnea, la fatiga, signos como la presión yugular elevada, crepitantes pulmonares y el edema periférico. Y acá quiero que ustedes vean un punto muy importante, que este síndrome en común va a estar causado por una anomalía cardíaca. Que eso puede ser de dos tipos, ¿no? Una anomalía estructural o una anomalía funcional. Como les decía, que el punto importante es la reducción del gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro corazón es insuficiente, nuestro corazón no va a funcionar de una manera adecuada, va a ser insuficiente para poder suplir las necesidades que va a tener nuestro organismo. Entonces, a esto se le conoce como insuficiencia cardíaca. Chicos, acá tenemos dos imágenes muy significativas, porque la primera tenemos una imagen de un corazón normal, ¿ok? Tenemos la imagen de un corazón normal en la cual vemos las aurículas, vemos los ventrículos de un tamaño normal. Entonces, a su costado tenemos otra imagen, una imagen en la cual vamos a tener un ventrículo izquierdo un poco más grande. Esto se ve que está dilatado, entonces tenemos un ventrículo izquierdo dilatado, uno. ¿Ya? Luego tenemos un poco ensanchada la pared del ventrículo, ¿no? Entonces tenemos un poco de hipertrofia. Entonces, sea cual sea la patología, la cardiopatía que va a desencadenar, que va a ocasionar la insuficiencia cardíaca, vamos a tener diferentes formas de presentación, ya que por ejemplo, si yo tengo una hipertensión arterial, esta no me va a dar el mismo tipo de insuficiencia cardíaca que una valvulopatía. Entonces, chicos, es muy importante que nosotros prestemos atención a esto. Ya. Continuemos un poco con la epidemiología. Dentro de la epidemiología vemos que el 1 al 2% de personas van a tener insuficiencia cardíaca, pero en países desarrollados. Y algún dato muy importante, que a partir de los 70 años lo que era del 1 al 2% va a aumentar al 10%. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que, por ejemplo, ha tenido un antecedente de una cardiopatía y el paciente no se ha estado cuidando y además tiene más de 70 años y empieza a tener clínica como disnea, clínica como fatiga, entonces ya podemos estar pensando en que nuestro paciente pueda tener insuficiencia cardíaca. Hablemos un poco de la etiología. Hay diferentes etiologías, como les había mencionado, y las diferentes formas que éstas puedan hacer en insuficiencia cardíaca. Entonces, quiero que ustedes recuerden y plasmen dos que son las más importantes y las más comunes por las que se puede dar la insuficiencia cardíaca. Primero es la cardiopatía isquémica. En la cardiopatía isquémica tenemos el famoso síndrome coronario agudo que lleva a un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Entonces, esta es una causa muy importante. ¿Ya por qué? Porque la epidemiología del infarto agudo de miocardio es muy alta. Igual que esta otra patología que es muy importante, que es la hipertensión arterial. Tenemos, claro, otro tipo de etiologías, ¿no? Como pueden ser las valvulopatías, tanto en insuficiencia como en estenosis, las miocardiopatías en sus tres formas, ¿no? La dilatada, la hipertrófica, la restrictiva. Cardiopatías congénitas que también son muy importantes y pericardiopatías o enfermedades del pericardio. Si se dan cuenta, estos van a ser anomalías estructurales que nos van a causar. Todas esas patologías van a dejar algún daño en nuestro corazón y va a causar esto una anomalía estructural. A comparación que podemos tener también anomalías funcionales, como las arritmias, ¿no? Taquiarritmias, bradiarritmias, pero más que todo las taquiarritmias. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte más importante de nuestro tema,
que es la fisiopatología. ¿Y por qué digo que es la parte más importante? Porque si nosotros entendemos la fisiopatología, vamos a poder entender el porqué de la clínica. Y si nosotros entendemos la clínica, vamos a poder dar un buen diagnóstico. Y punto 2, si nosotros entendemos bien la fisiopatología, vamos a saber a qué parte de la fisiopatología atacar y dar un buen tratamiento y un tratamiento óptimo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar, lo vamos a hacer de una manera muy didáctica, vamos a recordar básicas para un mejor entendimiento y para así una buena comprensión de ustedes. Así es que comencemos. Chicos, habíamos dicho de que el problema principal de la insuficiencia cardíaca es la disminución del gasto cardíaco. Y al yo tener una disminución del gasto cardíaco, voy a tener una menor perfusión de los órganos que tengo. No voy a poder suplir las necesidades que necesitan estos, ¿no? Entonces recordemos esto, que el gasto cardíaco va a tener una pequeña fórmula. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Este volumen sistólico va a tener dos factores en la cual van a darnos el volumen sistólico, que van a ser los más importantes, factores más importantes, ¿no? Y el primero va a ser la fuerza de contracción. Si mi ventrículo izquierdo tiene una muy buena fuerza de contracción, yo voy a tener un buen volumen sistólico. Y a segunda instancia es la cantidad de sangre que llega al ventrículo, ¿ya? En otras palabras, la volemia. Si yo tengo una buena volemia que va a llegar al ventrículo, voy a tener un buen volumen sistólico. Y pregunta, ¿cómo se llama la cantidad de sangre que llega al ventrículo? Se llama la famosa precarga, chicos. La precarga es un punto muy importante que también va a ser un factor que determina el volumen sistólico. Quiero que tengan en consideración algo y que vamos a recordar. El gasto cardíaco tiene un valor de 5 litros por minuto, ¿ok? Tiene un valor de 5 litros por minuto. ¿Y de dónde va a salir este valor? Sale de esto. Sale de que mi volumen sistólico normal es 70 mililitros. El volumen sistólico normal es 70 mililitros. La frecuencia cardíaca va de 60 a 100 en valores normales, pero si sacamos un promedio de 70 latidos por minuto. Nosotros multiplicamos esto y nos va a dar 4900, porque 70% es 4900. Pero chicos, tenemos que tener en consideración de que a veces aumenta la frecuencia cardíaca, a veces el volumen sistólico puede aumentar o a veces este puede disminuir en valores pequeños. Así que para no hacernos tantos líos, en promedio se dice que el gasto cardíaco es 5 litros por minuto. Chicos, cuando yo les definía la insuficiencia cardíaca, les decía que podría haber anomalías tanto estructurales como funcionales. Y yo referirme a estructurales, me refiero que el problema va a ser en la fuerza de contracción o el problema va a estar en el propio músculo que es mi corazón, ¿no? Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Que ¿quién me va a terminar el volumen sistólico? Si es que disminuye, el problema estructural. ¿Y quién me va a determinar esta frecuencia cardíaca a nivel de la anomalía funcional? Chicos, entonces, ese es un tema muy importante que quiero que entiendan. Si yo disminuyo la frecuencia cardíaca, si yo disminuyo el volumen sistólico, consecuentemente voy a disminuir mi gasto cardíaco. Mi gasto cardíaco, que era 5 litros por minuto, será 4, será 3, de acuerdo a la gravedad en la cual se encuentre mi paciente. Entonces, yo necesito compensar esto, y un primer mecanismo de compensación es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático estimula a la médula de la glándula suprarrenal a producir catecolaminas, pero la catecolamina que más nos importa, la catecolamina que nos interesa es la noradrenalina. Esta noradrenalina va a tener receptores adrenérgicos y va a haber un receptor adrenérgico en el corazón que se llama el receptor beta 1. Este receptor adrenérgico beta 1 va a tener dos funciones. Una primera, que es el inotropismo, que me refiero a la fuerza de contracción, y el segundo es el cronotropismo, a qué significa la frecuencia cardíaca. Si estos aumentan, yo los determino como positivos. Entonces, al unirse la noradrenalina con el receptor beta 1, hace inotropismo y cronotropismo positivo. Un segundo mecanismo compensador que hace la noradrenalina es unirse al receptor alfa 1, haciendo la vasoconstricción. Y al haber vasoconstricción en los vasos, permito una mejor perfusión. Ya, chicos. Entonces, vayamos acá a nuestra fórmula de nuevo. Recordemos. A primera instancia, si yo aumento
la fuerza de contracción, ¿qué cosa estoy aumentando? Estoy aumentando el volumen sistólico. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, también, entonces, si yo aumento el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, consecuentemente, ¿cuál aumenta? Aumenta mi gasto cardíaco. Entonces ya tenemos el primer mecanismo compensador que mi corazón, que hace que mi corazón aumente el gasto cardíaco. Luego, vamos a tener un segundo mecanismo compensador que van a ser a raíz de una hipoperfusión renal. Como el gasto cardíaco está disminuido, no va a llegar una cantidad necesaria de sangre a mi riñón. Y en mi riñón yo tengo algo muy importante que quiero que lo vean, ¿no? Que es un aparatito muy importante. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de una nefrona. Y hay un aparato que se llama el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular va a estar formado por dos partes. Una primera parte que es la arteriola aferente, que la tenemos acá en imagen, la arteriola aferente. Y segunda, que es el túbulo contorneado distal, ¿ya? A la unión del túbulo contorneado distal con la arteriola aferente se forma el famoso aparato yuxtaglomerular. Y el aparato yuxtaglomerular tiene una función muy importante que va a sintetizar una enzima, que es la renina. La renina es el que va a dar el primer paso para la formación de un sistema, ¿ya? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ok, entonces veamos cómo es que se produce este mecanismo compensador. La renina, al ser activado por la hipoperfusión renal, viaja hasta el hígado por mediante los vasos sanguíneos. Yo en el hígado tengo hormonas, tengo una hormona inactiva y necesito activar esta hormona. ¿Por qué? Porque esta hormona activada tiene un poder vasoconstrictor muy grande que me va a ayudar como un mecanismo compensador a la disminución del gasto cardíaco. Entonces, ¿quién permite que mi hormona inactiva, el angiotensinógeno, se forme en angiotensina 1? Es justamente la renina. La renina activa el angiotensinógeno. Entonces, esta angiotensina 1 como tal, tiene un poder vasoconstrictor, pero el problema es que su poder vasoconstrictor es muy leve, ¿ya? Pero ya ayuda como un mecanismo compensador. Entonces, el objetivo de todo este sistema es que yo necesito un vasoconstrictor más potente, uno que me ayude a compensar y que trate de aumentar el gasto cardíaco. Y no solamente vasoconstricción, sino tratar de compensar por diferentes mecanismos que vamos a explicarlos. ¿Y cómo se llama esa hormona? Es la angiotensina 2. Veamos cómo se puede activar la angiotensina 2. Estábamos acá en esta parte del hígado, donde se había activado la angiotensina tipo 1. Entonces, mediante los vasos sanguíneos, viaja a los pulmones. Porque ¿qué hay en los pulmones, chicos? En los pulmones yo tengo el endotelio capilar pulmonar. Acá yo voy a secretar una enzima muy importante, chicos, que lo van a ver acá en la fisiopatología, una enzima que lo van a ver en el tema de tratamiento. ¿Cómo se llama esa enzima? La enzima se llama la famosa ECA, enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de esta? Convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Quiero darles un datito muy importante. La enzima convertidora de angiotensina se forma acá, en el endotelio capilar pulmonar. ¿Pero dónde se va a almacenar? Se almacena en la membrana celular ¿de dónde? De los neumocitos tipo 2. ¿Se recuerdan los neumocitos tipo 2? El que producía la sustancia surfactante, ¿verdad? Entonces, se almacena acá. Yo al activar la angiotensina tipo 2 voy a tener un potente vasoconstrictor, que si yo hago una comparación entre la angiotensina 1 y el 2, voy a tener que la angiotensina 2 es de 10 a 20 veces más potente el poder vasoconstrictor, ¿ya? La angiotensina 2, activada ya, va a tener dos rutas, dos vías, dos receptores, que va a ser el receptor de angiotensina tipo 1 y el tipo 2. Pero el que nos va a importar dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca va a ser el receptor tipo 1, ¿ok? Yo al tener un buen receptor tipo 1, voy a tener en diferentes órganos. El primer órgano que voy a tocar va a ser la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal yo tengo ¿quién? Yo tengo la corteza de la glándula suprarrenal, en la cual voy a liberar una hormona de la capa glomerular. Chicos, recordemos que la glándula suprarrenal, la corteza de la glándula suprarrenal tiene tres partes. Tres capas, ¿no? Una capa glomerular, una capa fascicular y una capa reticular. En la capa glomerular se va a producir esta hormona que es la aldosterona. Entonces veamos qué es lo que hace la aldosterona. La aldosterona
lo que hace es retener sodio. Esa es su función principal. La aldosterona retiene sodio, ¿ok? La aldosterona retiene sodio, ¿ya? Chicos, disculpen, es un poquito mal. Vamos a borrar esto por acá. Entonces, a ver, continuamos. La aldosterona retiene sodio. ¿Y qué cosa hace? Bota potasio, ¿ok? Yo al retener sodio, ¿qué cosa hago? ¿A quién jala el sodio? El sodio jala el agua, ¿ok? Entonces, mi primer mecanismo compensador es que mi glándula suprarrenal libera aldosterona de la capa glomerular y retengo sodio y boto potasio. Y yo al retener sodio jalo agua. Y yo al jalar agua lo que hago es aumentar la volemia. Y habíamos dicho que de quién dependía el volumen sistólico, de la precarga, o sea, en sí, en otras palabras, de la volemia, la cantidad de sangre que llega a mi ventrículo izquierdo. Si yo aumento la volemia, aumenta mi volumen sistólico y consecuentemente mi gasto cardíaco. ¿Ya? ¿Ok? Un dato muy importante es que ¿a qué nivel actúa la aldosterona? Actúa a nivel del túbulo colector. ¿Ok? Una segunda parte es que los receptores AT1 van a estar también en el corazón. En el corazón van a hacer inotropismo y cronotropismo positivo, igual que hacía la noradrenalina al unirse al receptor beta 1. Ahora, ese es un punto muy importante que quiero detenerme un momento, que es esto, que la angiotensina 2 hace hipertrofia en el corazón. ¿Ya? Quiero que sepan esto. Y la hipertrofia, desde ya les voy diciendo que es una de las principales causas de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca. También hace fibrosis, en el vaso sanguíneo hace vasoconstricción y hace hipertrofia. El último órgano que va a tener ese tipo de receptor va a ser el cerebro. El cerebro primero va a activar el mecanismo de SET. Al activar el mecanismo de SET va a inducir a que el paciente ingiera más agua y así aumente más la volemia, que es lo que necesita, porque necesita aumentar la precarga para tener un buen volumen sistólico. Y también libera esta hormona que es la vasopresina. La vasopresina es la famosa hormona antidiurética. La hormona antidiurética lo que hace es retener solamente agua. Vayamos un poco. La vasopresina va a formarse en el hipotálamo, ya en dos núcleos, ya en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. Del hipotálamo va a viajar a la hipófisis y la hipófisis, exactamente en la neurohipófisis, va a secretarse desde ahí hacia el riñón, ¿no? Que tenemos justamente acá en la imagen, la vasopresina, que retiene agua. Y al retener agua de igual manera, aumenta la volemia, aumenta la precarga y aumenta mi gasto cardíaco. Chicos, hasta acá es todo bonito, porque es una primera instancia que voy a tener los dos mecanismos compensadores más importantes. Y voy a tener una buena vasoconstricción. Pero en esa etapa mi paciente va a ser asintomático, no me va a presentar ningún síntoma. Pero el problema es que si se dan cuenta, voy a tener vasoconstricción por la noradrenalina, voy a tener vasoconstricción por la angiotensina. Entonces, yo al tener una vasoconstricción exagerada puedo dañar a mi cuerpo. Yo al retener mucha agua hago trabajar más a mi corazón. De hecho que es un mecanismo compensador, pero esto a la larga va a ser muy dañino para mi propio corazón. ¿Por qué? Porque voy a crear algo muy importante que les había mencionado acá, que es la hipertrofia, ¿ya? Entonces, a un principio son buenos, pero con el tiempo son dañinos, ¿ya? Entonces yo tengo un salvador, yo tengo a alguien bueno que trata de evitar que ocurra esto, que ocurra la hipertrofia, que ocurra una vasoconstricción excesiva. ¿Y quiénes? Son dos sustancias muy importantes, dos péptidos que van a estar en el ventrículo de nuestro corazón. Entonces, ¿quiénes son? El péptido natriurético atrial y el péptido natriurético cerebral, ¿no? Que también va a estar en el cerebro. Entonces, esos dos van a ser como que una ayuda para evitar de que mi corazón haga hipertrofia, para evitar que mi corazón haga una vasoconstricción excesiva. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es que mi péptido natriurético atrial hace vasodilatación. Y al hacer vasodilatación contrarresta esa vasoconstricción excesiva.
¿Qué más hace mi péptido natriurético ecuatorial? Hay un mecanismo que se llama diuresis por presión. Si yo aumento la volemia, chicos, va a aumentar la presión, va a aumentar esa fuerza de contracción y va a aumentar la fuerza con la que pase mi sangre del ventrículo hacia la aorta. Entonces eso va a captar el péptido natriurético ecuatorial y hace la diuresis por presión. O sea, al aumentar la presión va a hacer que mi paciente orine. ¿Ok? Y al aumentar y al hacer que orine, voy a tratar de inhibir a quién, a la aldosterona que me retenía agua, a la vasopresina que también me retenía agua, ¿no? Entonces son dos mecanismos salvadores que nos van a ayudar a evitar la progresión de la hipertrofia de una manera rápida. ¿Ok? Entonces esos son los mecanismos más importantes en la cual mi corazón trata de compensar.